Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este segundo día del Facebook Live que estamos haciendo con motivo del Día Mundial de la Hepatitis. El día de ayer hablamos de epidemiología y de factores de riesgo para las hepatitis. El día de hoy yo les voy a platicar de cómo se diagnostica clínicamente, o sea, qué datos clínicos nos sugiere que un paciente pueda tener hepatitis y cómo se hace el diagnóstico por laboratorio. Yo soy la doctora Sofía Ornella, soy gastroenteróloga y soy parte de los médicos que están en la clínica de gastroenterología del Hospital Médica Sur. Y bueno, vamos a empezar por la hepatitis A. La hepatitis A, algo importante que deben de saber es que es una hepatitis que no da una enfermedad crónica, o sea, nos da un cuadro de hepatitis aguda, la infección se resuelve y no da enfermedad crónica, o sea, no causa un daño crónico al hígado. Los síntomas pueden tener, son muy inespecíficos en general, y un paciente que se infecta por virus de hepatitis A, más o menos el tiempo que pasa en que el paciente tiene el contacto con el virus y desarrolla los síntomas o desarrolla la infección es de alrededor de un mes. Puede tener varias presentaciones clínicas, o sea, desde ser asintomático y no presentar ictericia es la coloración amarilla de la piel, puede ser sintomático con ictericia, que esta es la presentación más común. Puede ser una hepatitis colestásica, esto significa que esta coloración amarilla dura anormalmente más de lo habitual, más o menos estamos hablando de 2 meses, y la más rara, afortunadamente, es la presentación como una falla hepática aguda fulminante. Esta ocurre en menos del 1% de los pacientes. Entonces, las dos primeras que yo les comentaba son las formas más comunes de presentación. La que es asintomática, si ustedes no se les haga raro que a lo mejor en algún momento de la vida les piden un perfil viral de hepatitis y van a ver que tienen anticuerpos contra la hepatitis A, pero en ningún momento ustedes desarrollaron el cuadro clínico así muy manifiesto, no se pusieron amarillos, no recuerdan haber tenido como tal el diagnóstico de hepatitis, pero esto puede pasar, que nos dé una infección subclínica, que a lo mejor el inóculo del virus no fue tan grande o las defensas pues hicieron lo que debían hacer y no dan tantos síntomas. Sin embargo, esa exposición al virus fue suficiente para crear anticuerpos y esos anticuerpos se quedan de memoria para siempre. Entonces, esta es una de las presentaciones más clínicas, más comunes, perdón. La segunda, que es la más común de todas, es la infección clínica, o sea, la que sí da síntomas y que da ictericia. Algo muy importante es que en la infección de la hepatitis A diferencia que ahorita vamos a hablar de la B y la C, es muy común que dé ictericia, la coloración amarilla de la piel. Eso más o menos el 80% de los pacientes que se infectan con hepatitis A cuando tienen el cuadro clínico van a tener la coloración amarillenta. Y las manifestaciones o los síntomas, como les decía, pueden ser inespecíficos, pueden confundirse a lo mejor con un resfriado común. Es muy habitual que haya mucho cansancio, puede haber náusea, puede haber vómito, puede haber incluso algo de dolor abdominal. Síntomas que son muy inespecíficos. Otras cosas un poquito más raras son fiebre, dolor muscular, dolor en articulaciones y en este momento es cuando el paciente es muy contagioso. O sea, en este momento la cantidad de virus que él está excretando en materia fecal es muy, muy alta y es cuando el paciente es más contagioso. Más o menos 1 o 2 semanas después de que empiezan estos síntomas tan inespecíficos es cuando empieza la coloración amarillenta de la piel, cuando aparece la ictericia como tal. Y algo muy característico es que conforme empieza a aparecer la coloración amarilla de la piel, los síntomas generales van disminuyendo. Y esto es muy chistoso porque lo amarillo es lo más aparatoso y es cuando la gente cree que el paciente es muy contagioso y es lo contrario. O sea, en el momento que el paciente ya se pone amarillo, la cantidad de virus que excreta por materia fecal empieza a disminuir significativamente y entonces ya no es tan contagioso el paciente, en general se empieza a sentir un poquito mejor, los síntomas generales que les mencionaba desaparecen. ¿Qué vamos a encontrar al revisar al paciente como datos clínicos que lo sugieran? Bueno, uno, si ya aparece la ictericia, evidentemente pues vamos a notar el tono amarillento que típicamente se identifica más fácil en ojos y en la mucosa oral. Puede haber dolor abdominal al revisarlo y puede haber dolor en esta parte del abdomen, que es donde anatómicamente corresponde con la presencia del hígado. El hígado como tal no duele, lo que duele es una capsulita que lo cubre, que esa capsulita es muy sensible y esta capsulita duele cuando el hígado se distiende, o sea, cuando se inflama. Una hepatitis significa inflamación. Entonces, cuando el hígado se inflama por el virus de la hepatitis A, esta cápsula se distiende y eso es lo que provoca dolor. Entonces, puede haber dolor al revisar al paciente, al palparlo en el abdomen y particularmente en este sitio. ¿Qué más? Bueno, puede haber fiebre, puede haber
Y pueden haber, no, la hepatitis A puede tener manifestaciones extrahepáticas, pero en muy poco porcentaje de los pacientes, es muy raro. Casi todas las manifestaciones son las que yo les mencioné. Y para confirmar el diagnóstico, bueno, contamos de algunas herramientas. Exámenes generales, por ejemplo, que nos pueden hacer sospechar son las pruebas de funcionamiento hepático. ¿Qué vamos a ver en estas pruebas de funcionamiento hepático? Pues las bilirrubinas pueden estar elevadas y las enzimas específicas del hígado, la que nos hablan que hay daño en los hepatocitos, que son dos, que es la ALT y la AST. Esas se van a elevar y típicamente se elevan en muchas cantidades. Y esto es muy particular de la hepatitis A, porque la hepatitis B y la hepatitis C pueden tener fluctuaciones en la elevación de estas enzimas y no son tan importantes estas elevaciones como en la hepatitis A. La hepatitis A sí puede elevar 4, 5, 6 veces o más estas enzimas hepáticas, pero esto no tiene que ver con el pronóstico. O sea, no se asusten si ven que tienen miles, 2000, eso no habla de un mal pronóstico. Y lo confirmamos, esta infección, con el perfil viral de hepatitis. ¿Esto qué significa? Que vamos a medir anticuerpos para detectar si hay infección por hepatitis A. El perfil viral de hepatitis A específicamente nos reporta los anticuerpos totales y también reporta los anticuerpos unos que son IgM. O sea, este virus produce dos tipos de anticuerpos. Los primeros son los IgM, o sea, cuando estos están elevados y están positivos, hablan de una infección activa. Conforme pasa el tiempo y una vez que resuelve la infección, estos anticuerpos se cambian a unos que son IgG y estos son los que quedan de memoria. O sea, lo que yo les decía, que a lo mejor se hacen un perfil, ven anticuerpos positivos, los que van a ver positivos son los IgG, porque los IgM son transitorios y esos son los que nos hablan de una infección aguda. Y bueno, por último, nada más que sepan que sí es muy raro, pero puede pasar. O sea, es 1% de la población que se infecta con virus de hepatitis A puede tener falla hepática aguda fulminante, y esto, bueno, sí es un problema realmente de salud, ¿no? Esto sí puede llevar a la muerte si no se hace un trasplante, y es muy raro, les digo, el 1%, pero bueno, la única manera de prevenirlo y de estar 100% seguros que no vamos a hacer ese 1%, pues es vacunándonos. Bueno, otra cosa a lo mejor importante que sepan en la hepatitis aguda A es que habitualmente las infecciones son más severas en pacientes adultos. Pacientes adolescentes y pacientes adultos son en general más sintomáticos. Los niños muchas veces son, si no asintomáticos, los síntomas son mucho menos fuertes o severos como en el paciente adulto, ¿no? Bueno, entonces eso es hablando de hepatitis A que solamente nos da infección aguda y no causa enfermedad hepática crónica. Ahora, hablando de la hepatitis B y de la hepatitis C, estas, a diferencia de la A, sí pueden dar una hepatitis aguda y las dos pueden hacerse crónicas. La hepatitis aguda, en ambos casos, en la B y en la C, es muy difícil que detectemos a un paciente con virus B, infectado por virus B o por virus C en etapa aguda, porque los síntomas son muy inespecíficos y habitualmente no son severos. Pueden ser síntomas tan generales como cansancio, pues igual dolor articular, dolor muscular, manifestaciones muy inespecíficas que se podrían confundir con cualquier otra infección, un resfriado común, por ejemplo. Y muy, muy, muy raro el paciente que en agudo hace ictericia, a diferencia de la hepatitis A. Más o menos que será menos del 10% de los pacientes que tienen una infección por virus B o virus C en agudo van a tener esta coloración amarilla de la piel. Entonces, por eso que es muy complicado, es muy difícil que nosotros veamos hepatitis B o C en agudo. Por ahí la importancia que hablábamos ayer con el doctor Norberto de a quién vamos a buscar dirigidamente estos virus, ¿no? Porque en agudo es muy complicado identificarlos. Ahora, cuando ya estamos hablando de una infección crónica, que para decir que esta infección ya se hizo crónica, es en el caso de la hepatitis C, cuando ya pasaron 6 meses y los anticuerpos siguen siendo detectados. La hepatitis C, bueno, para confirmar su diagnóstico, vamos a hablar ahorita más dirigido hacia cómo se diagnostica la hepatitis C. Cuando se hace crónica, la gran mayoría, desafortunadamente, aquí en México, los detectamos cuando ya tienen problemas avanzados de fibrosis o de cirrosis, o incluso cuando ya están descompensados. O sea, los vemos ya con hemorragias digestivas por varices, cuando forman líquido en el abdomen, o incluso tal vez ya cuando tienen carcinoma hepatocelular. Y cuando buscamos cuál fue la causa de
esa cirrosis es cuando detectamos que el paciente tiene anticuerpos contra el virus de la hepatitis C. Entonces, la manera de confirmar el diagnóstico es, hay dos maneras, bueno, la directa y la indirecta, que la indirecta es midiendo anticuerpos, o sea, eso estamos midiendo lo que nuestro cuerpo hizo en respuesta a la presencia del virus. Y una vez que confirmamos que es una infección crónica, o sea, detectamos por primera vez que hay anticuerpos en el virus, en la sangre, perdónenme. Y hay que repetir esa prueba. Si a los 6 meses esta prueba sigue estando positiva, entonces ya estamos ante una infección crónica y ahora lo que sigue es hacer una carga viral. Esa es una medición directa. ¿Esto qué significa? Que estamos viendo cuántas copias están ahí replicadas por mililitro de sangre y eso es importante porque también de ahí vamos a partir en para el tratamiento, ¿no? Manifestaciones extrahepáticas que pueden dar las infecciones por virus B y virus C existen, son un poquito más comunes que bueno, no, bastante más común que en la hepatitis A y pueden ser muy generales. Puede haber desde manifestaciones en la piel, puede haber manifestaciones propiamente en las articulaciones, puede haber manifestaciones a nivel de los riñones. Alguna causa de daño renal puede ser también una infección por virus de hepatitis C. La hepatitis B, bueno, déjenme regresar un poquito, perdón. La hepatitis C, aquí, ¿qué porcentaje se van a hacer crónicos? Es la mayoría. O sea, el paciente que se infecta que adquiere la infección por virus de hepatitis C, la gran mayoría van a tener una infección crónica. La gran mayoría, les estoy hablando más o menos del 80% de la gente que se contagia con el virus va a desarrollar una enfermedad crónica. ¿Qué pasa con la hepatitis B? Esta es diferente. Esta va a depender de en qué etapa de la vida se adquiera la infección. Cuando la infección se adquiere en etapas muy tempranas, o sea, por ejemplo, cuando la infección se adquiere directamente de la madre, cuando la transmisión es vertical, este bebé que nace tiene gran probabilidad, 90%, de hacer una infección crónica. Lo contrario pasa cuando la infección se adquiere en la edad adulta. Cuando la infección por virus de hepatitis B se adquiere ya como adulto, las probabilidades de que esta se haga crónica son las menos, más o menos 15-20%. Y aquí para hacer el diagnóstico de infección por virus de hepatitis B, también vamos a hacer el perfil de hepatitis viral. Ahí vamos a medir también anticuerpos y este diagnóstico es un poquito más complejo. O sea, el diagnóstico de una infección por virus de hepatitis B sí lo tiene que hacer un gastroenterólogo, porque lo que medimos en laboratorio son diferentes tipos de anticuerpo, porque el virus B tiene la peculiaridad de que puede tener reactivaciones y remisiones o curarse espontáneamente. Entonces, para poder interpretar este perfil viral de hepatitis, lo tiene que ver definitivamente su médico, un gastroenterólogo, y para saber si estamos en una infección crónica activa, si es una infección crónica pero no se está replicando activamente el virus, o si es una infección que se adquirió y que el cuerpo solito la curó. Se aclaró el virus y entonces no va a haber daño crónico al hígado, que esto es lo que pasa la mayoría de las veces cuando la infección se adquiere ya como adulto. También cuando ya confirmamos una infección crónica por virus de hepatitis B, ¿qué es lo que sigue? Es también hacer una carga viral, saber cuántas copias de este virus tenemos por mililitro de sangre y también esto nos va a servir para el pronóstico. Y tanto en la infección por virus de hepatitis B como en la infección por virus de hepatitis C, otra cosa que es muy importante hacer una vez que confirmamos una infección crónica es saber qué tanto daño hay en ese momento en el hígado, o sea, saber qué tanta fibrosis tiene ese hígado a consecuencia de la infección y para eso existen muchos métodos. Existen algunos marcadores no invasivos, algunos que se hacen en sangre, otros que son no invasivos, como el FibroScan, que nos dice qué grado de fibrosis tiene el hígado, y el que es el estándar de diagnóstico, que sería una biopsia hepática, que es un procedimiento que es invasivo y que, bueno, tiene un poquito más de probabilidades de tener alguna complicación, que en manos expertas y en un lugar bien que tenga las condiciones para hacer estos procedimientos, las probabilidades son bajitas. Pero bueno, existen en la actualidad otras alternativas a la biopsia para saber qué tanta fibrosis tiene ese hígado que tiene una infección crónica por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. El virus de hepatitis B, también como la hepatitis C, puede dar algunas alteraciones extrahepáticas que serían más o menos iguales.
pueden dar también linfomas, por ejemplo, que son algunos tipos de tumores de la sangre o de los ganglios linfáticos, y también puede dar manifestaciones cutáneas, igual que el virus de la hepatitis C. Y les repito, algo que sí es muy importante y que a lo mejor estoy redundando en algo que se les dijo ayer, pero que sí es importante que lo sepan porque desafortunadamente estas infecciones B y C pues no dan síntomas, prácticamente no dan síntomas o los síntomas que dan son muy inespecíficos y pues nadie pensaría de entrada o la primera sospecha sería, sí, seguramente este malestar general que tengo es porque tengo infección por virus de hepatitis B o virus de hepatitis C. Entonces por eso hay que identificar los factores de riesgo y a tratar de hacer un diagnóstico oportuno. Cuando se hace un diagnóstico oportuno, significa que no hay mucho daño aún en el hígado y todavía tenemos muchas opciones que ofrecerle al paciente. Ya cuando este daño por los virus es muy avanzado, que ya hay mucha fibrosis, ya las opciones se limitan. Hay cosas que hacer, se pueden hacer, pero ya el pronóstico cambia drásticamente. Entonces, por eso insistirles tanto en hacer la detección pues oportuna a tiempo y buscar los factores de riesgo para hacer el diagnóstico de cualquiera de las dos y hacerlo a tiempo y dar el tratamiento de manera oportuna. Y bueno, no sé si tengamos ya alguna pregunta. Es que creo que hablo muy rápido, discúlpenme. Bueno, dice, ¿aproximadamente a qué edades son las que más comúnmente afecta esta enfermedad, ya que existen casos extraordinarios? Bueno, la hepatitis viral A es habitualmente de niños y adolescentes, pero puede afectar a cualquier grupo de edad. México, por ser un país con mucha prevalencia, es frecuente esto que les decía. O sea, ya es raro que un adulto tenga una virus de hepatitis, una infección aguda por hepatitis A, porque lo más probable es que en algún momento de su vida ya haya estado expuesto al virus y que haya tenido, que ya haya formado anticuerpos, aunque no haya tenido como tal la infección bien manifiesta. Entonces, por eso es más común que sea una infección de niños chiquitos, escolares, preescolares y de adolescentes. Y la virus C y virus B no es que sean exclusivas de adultos, pero es que cuando más las diagnosticamos y porque los factores de riesgo que nos predisponen a tener virus, tantos virus B como virus C, pues habitualmente son factores de riesgo que los llevan a cabo personas adultas. Entonces es raro encontrarlas en niños, a menos que sean hijos de madres portadoras de esta enfermedad. Dice, ¿qué pasa con los pequeños que no han sido inmunizados por falta de vacuna a nivel nacional? Bueno, aquí yo lo que les recomendaría es que, dependiendo de la edad del niño y si está dentro de sus posibilidades, que lo primero que hagan sea un perfil viral de hepatitis. O sea, que busquen si este paciente, este niño, ya tuvo contacto con este virus y ya formó él solito sus anticuerpos, entonces ahí ya no es necesario aplicar la vacunación. Los anticuerpos que nosotros mismos formamos contra este virus nos van a proteger para toda la vida y no es necesario dar la vacuna. Esto hablando del virus de la hepatitis A. Y en el caso en el que si se hacen este perfil viral de hepatitis y no hay anticuerpos aún de memoria contra el virus de hepatitis A, pues la recomendación es definitivamente que los vacunen. Esta vacuna, la del virus de, no es cierto, esta no es la del virus de la B, es la que se incluye la cartilla nacional de vacunación. Pero sí, la recomendación es que los vacunen, o sea, si está dentro de sus posibilidades o que hagan todo el esfuerzo que tengan para poder vacunar a sus hijos, porque es una enfermedad que se puede prevenir y que sí, lo más común es que vaya a tener un curso benigno, o sea, la mayoría de las veces la infección va a resolver sin ningún problema, digo, algunos días, tal vez semanas de estar en cama, en reposo relativo, y no va a pasar más de eso, pero acuérdense que siempre está ese 1%, ¿no? Que puede ser un desenlace fatal. Y otra cosa importante, también pacientes que tengan cirrosis o problemas del hígado por cualquier otra causa, es bien importante en ese momento hacer un perfil viral de hepatitis al momento del diagnóstico para que si no tienen
en el momento que se diagnostica que tienen un problema en el hígado, en ese momento ellos aún no tienen anticuerpos o no tienen inmunidad contra el virus de hepatitis A o el virus de la hepatitis B, es recomendable que se vacunen, porque en estos pacientes que ya tienen daño hepático, agregar en ese momento o que se infecten en ese momento sobre un hígado que ya está mal, a ellos les va mucho peor. Y algo que se me olvidaba decirles, perdón, es siempre que diagnostiquemos una infección crónica por virus B o por virus C, es muy importante, es fundamental descartar coinfecciones. O sea, en ese momento hay que descartar que el paciente no tenga alguna otra infección. ¿Cuáles? Si es virus C, que tenga virus B, si es virus B, que tenga virus C, y también VIH. Entonces, esas son las infecciones que debemos descartar, más bien asegurarnos que el paciente no tenga una coinfección, o sea, que tenga una infección por más de un virus, porque esto también nos va a cambiar el tratamiento. Bueno, me preguntan, ¿qué pruebas son las que se aplican para diagnosticar hepatitis C? Bueno, lo que les decía, para diagnosticar hepatitis C tenemos pruebas directas y pruebas indirectas. Las pruebas indirectas es medir los anticuerpos en sangre. O sea, eso es lo que nuestro cuerpo produjo al estar en contacto contra el virus C y estamos midiendo los anticuerpos. Pero estos anticuerpos... en el caso del virus C no nos van a decir si es una infección aguda, si es una infección crónica o si es alguien que estuvo en contacto con el virus, hizo anticuerpos y que resolvió la infección, que esto es lo más raro, o sea, esto casi nunca va a pasar. Entonces, en X momento tomamos la prueba, los anticuerpos, se pide como un perfil viral de hepatitis, así lo pueden solicitar en su laboratorio. Se hace el perfil viral de hepatitis, hay anticuerpos contra el virus de hepatitis C, necesitamos repetir en 6 meses esta prueba para entonces determinar y decir con toda seguridad que esta es una infección crónica por virus de hepatitis C. Una vez que al repetir esta prueba y sigue saliendo positiva, ya sabemos que nuestro paciente tiene infección crónica por virus de hepatitis C, ahora lo que sigue es hacer una prueba directa, medir qué tanto se está replicando el virus en la sangre y eso se pide como una carga viral para virus de hepatitis C, así es como se solicita y esta es muy importante para determinar el tratamiento. Dice, ¿cómo se afecta a mi cuerpo a causa de la hepatitis C? Bueno, estos virus de hepatitis que yo les hemos estado hablando en estos días son virus que son hepatotropos. Esto significa que se replican predominantemente en el hígado y que la principal manifestación, el principal daño que generan es en el hígado. ¿Cómo afecta a mi cuerpo el tener una infección por virus de hepatitis C? Pues el desenlace, el peor desenlace, o lo que puede pasar es que el paciente hace cirrosis. O sea, el hígado lo que hace es trata de eliminar este virus que se está replicando en el hígado y al replicarlo provoca inflamación. O sea, esto es de manera muy general. Pues hay inflamación y esta inflamación va generando cicatrices, por así decirlo. Cicatrices que nosotros le llamamos fibrosis. Esta fibrosis va sustituyendo el tejido del hígado normal, el hígado sano se va reemplazando por estas cicatrices y entonces el hígado deja de funcionar. Entonces, ¿cómo afecta el virus de hepatitis C a mi cuerpo? Provoca cirrosis. Esto después de muchos años, más o menos de cuando uno adquiere la infección a que hay cirrosis pueden pasar 20, 30 años. Esto es muy variable y depende también si yo tengo algún otro factor de riesgo que contribuya a un daño en el hígado, por ejemplo, tener hígado graso. O sea, el paciente que tiene hígado graso y que además tiene infección por virus de hepatitis C, pues más rápido va a desarrollar esta fibrosis que yo les digo, o el paciente que consume alcohol y que además tiene infección por virus de hepatitis C, pues más rápido va a tener cirrosis. Entonces, ¿cuál es el peor desenlace que provoca la hepatitis C? Pues que el hígado se haga cirrótico y un hígado con cirrosis tiene más riesgo de hacer cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular. Y también, bueno, les decía, puede tener algunas manifestaciones extrahepáticas, algunas como problemas de los riñones, problemas cutáneos, problemas articulares, que todos estos van a resolver al tratarse el virus. Dice, en caso de tener dolor, ¿qué estudios hacer y con qué médico acudir? No dice dolor, Bueno, me imagino que hablan de dolor en el sitio donde yo les mencioné. Acuérdense lo que les decía, o sea, el hígado como tal no duele. O sea, duele cuando se inflama y que se distiende esta cápsula que yo les digo. Entonces, yo creo que antes de hacerse estudios, lo inicial es ir a valoración
con un gastroenterólogo que lo revise, hacer un interrogatorio mucho más detallado, una exploración física también mucho más detallada, y en base a estos hallazgos y lo que encuentre el médico al revisarlos y al interrogarlos, hacerse estudios. O sea, tampoco es conveniente que se hagan estudios así en general, porque a lo mejor se van a hacer estudios que ni siquiera son necesarios. Entonces, creo que lo primero es acudir, bueno, si el dolor es abdominal, con un gastroenterólogo, y ya en base a la valoración que haga este médico, bueno, determinar qué estudios son los necesarios. Dice, ¿qué avances tienen en cuanto a alimentación en un paciente cirrótico o crítico? Crítico. Bueno, crítico, que no sé a qué se refieran con crítico. Bueno, un paciente crítico, bueno, me hace pensar que están hablando de un paciente que está muy enfermo, o sea que a lo mejor están hablando de este paciente que tiene la hepatitis fulminante, ¿no? En estos casos lo único que hay es pues dar manejo de soporte, o sea, este paciente lo que va a ir haciendo es que va a ir haciendo fallas orgánicas, o sea, van a ir empezando a fallar varios órganos, empezando por el hígado, y entonces dar soporte a cada una de estas fallas. Y en cuanto a la nutrición, pues es un paciente que al estar críticamente enfermo tiene un metabolismo acelerado y que sí requiere más aporte de nutrientes, y en este caso, bueno, para decir nosotros que el paciente tiene falla hepática, debe de tener en agudo, debe de tener alteraciones neurológicas, y muchas veces pues, va a ser un paciente que no se va a poder alimentar y que se va a tener que alimentar por sondas nasoenterales o por medio de una vena grande del cuerpo. Y pues es un paciente que requiere más aporte calórico. No sé si contesté la pregunta, si no, bueno, sí, me vuelven a hacer la pregunta con más detalle. Bien, dicen, haber tenido hepatitis A significa que sufre siempre el hígado. Sufre en el momento en que hay la infección. Más o menos el hígado se termina de recuperar de una infección por virus de hepatitis A un mes, mes y medio, 2 meses máximo después de la infección, y el hígado queda, o sea, el virus de hepatitis A no le va a causar daño crónico al hígado, no va a sufrir ese hígado siempre, va a sufrir en el momento que está activa la infección, y les digo, o sea, se termina de recuperar más o menos un mes, 2 meses máximo. Entonces, después de estos 2 meses, como máximo, el hígado ya no debe de sufrir por el virus de hepatitis A. O sea, ya después podrán venir algunos otros factores que provoquen daño al hígado, pero por el virus de la hepatitis A, no. O sea, el virus de hepatitis A causa una infección aguda que se resuelve en máximo 2 meses y listo, se cura. Dice, ¿la hepatitis A pone en riesgo mi vida? Puede ponerle en riesgo en el escenario que yo les digo que es el más raro, afortunadamente, que es en el caso de una hepatitis aguda, una falla hepática aguda fulminante, que es 1% de los casos. En el resto de las ocasiones, habitualmente no. O sea, sí puede dar síntomas que son muy molestos, que son un tanto incapacitantes y que pues sí son más habituales en pacientes adultos. A lo mejor, por ejemplo, puede ser que un paciente con una infección por virus de hepatitis A tenga mucha náusea, que esté vomitando, que no pueda alimentarse. A lo mejor esto podría poner en riesgo la vida, pero porque en el sentido de que el paciente está deshidratándose, no propiamente por la infección viral, pero habitualmente tienen un curso más o menos benigno, un curso que se autolimita, que no necesitan mayor cosa de tratamiento. O sea, el tratamiento es sintomático, es analgésico si hay dolor, tal vez algo para la náusea, si hay mucha náusea, algo para la fiebre si es que tenemos fiebre, pero no es una infección tan seria. Bueno, no sé, no quiero quitarle importancia a la infección, vaya, pero no pone en riesgo la vida como tal, solamente en el escenario de que sea una falla hepática fulminante, y podría ponerle en riesgo en un paciente que ya tiene daño en el hígado, que ya tiene cirrosis y que adquiere la infección por virus de hepatitis A. Pero en general, en la mayoría de los casos, el curso es benigno. Y a ver, ¿la prueba siempre tiene que ser ordenada por mi médico o puedo ir por mi cuenta? Pues no necesariamente. Si usted es alguna persona que tiene o que conoce alguno de los factores de riesgo de los que se hablaron ayer, puede ir sin ningún problema a hacerse el perfil viral de hepatitis. Así es como lo puede solicitar, un perfil viral de hepatitis que habitualmente incluye... eso depende del laboratorio, ¿no? Pero habitualmente incluyen hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C.
Bueno, me preguntan por los datos de contacto de la clínica. La clínica, pueden llamar ustedes al conmutador, que es el 5424-7200, y pedir que nos enlacen a la clínica de gastroenterología, o también están los teléfonos directos, que es 5424-6892 o 5424-7200, que es el conmutador, a la extensión 3330 o 3351. Ahí es la clínica de gastroenterología. Dice, si la carga viral es baja, menos de la concentración mínima, ¿qué se hace? ¿También les dan tratamiento? Bueno, respecto al tratamiento vamos a hablar con más detalle el día de mañana, pero aquí también depende de otros factores. La carga viral, algo que tienen que saber y que es muy importante para el seguimiento, particularmente del tratamiento del virus de la hepatitis C, es que sepan cuál es la concentración mínima que detecta el laboratorio donde ustedes se hagan la prueba, porque para poder decir que el virus se curó, o sea, que haya aclaramiento del virus o que se logró la respuesta viral sostenida, que ese es el objetivo que se busca al dar tratamiento para el virus de la hepatitis C, necesitamos que el laboratorio detecte menos de 14 copias. Entonces, supongo que me dice, si es mínima, si dice que es menos de 14, pues entonces el resultado, o sea, al preguntarme que si la concentración es baja, menos de la concentración mínima, pues esto significaría que es un perfil viral negativo, o sea, que no hay replicación. Pero también aquí habría que ver más el escenario y el contexto del paciente, o sea, saber cómo está el hígado, saber si ya tiene algo de fibrosis, si no tiene fibrosis, también ver la edad del paciente, si tiene otras comorbilidades, si tiene otros factores de daño al hígado. Pero bueno, si es menos de 14, entonces quiere decir que es indetectable y que no hay virus. Pero también habrá que saber pues el resto, estas otras cosas que yo les digo, ¿no? Para saber qué procede, qué hacer. No nada más se toman decisiones respecto al tratamiento en base a la carga viral, necesitamos saber más cosas. Y bueno, eso se los vamos a explicar con mucho más detalle el día de mañana. Bueno, no sé, ¿tenemos tiempo todavía? Que me piden hacer un resumen de la plática y terminar. Bueno, en resumen, ¿qué son los mensajes que quiero que se lleven a casa? La hepatitis aguda por virus de hepatitis A es una infección que se resuelve y que no da daño hepático crónico. Es una infección benigna, por así decirlo, en la gran mayoría de los casos, que no deja secuelas en el hígado y que va a resolver en un lapso de 1 mes o 2 meses. Otra cosa importante, el paciente es contagioso antes de que aparezca la coloración amarilla de la piel. Una vez que aparece la coloración amarilla de la piel, los síntomas mejoran mucho, eso es lo más habitual, y el grado de contagio que tiene este paciente baja significativamente. No se necesitan tratamientos, algo en particular, en específico, es tratamiento de sostén y a la mayoría de los pacientes le va a ir bien. Resuelven la infección, crean anticuerpos de memoria para toda la vida, no vuelven a tener infección por virus de hepatitis A y les va bien en general. Y el diagnóstico, ¿cómo se hace? Con un perfil viral de hepatitis y lo que buscamos son anticuerpos IgM, que eso nos habla de infección aguda. Así es como hacemos el diagnóstico de una infección aguda. Virus B, virus C, en agudo prácticamente no dan síntomas, muy difícil detectarlos. La gran minoría, o sea, 10% si acaso, van a tener coloración amarillenta en la infección aguda. Cuando se hacen crónicas, el peor de los escenarios, o cuando ya tienen más manifestaciones, es cuando ya hay cirrosis. Síntomas inespecíficos puede haber cansancio, puede haber incluso depresión. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo lo sospechamos? A lo mejor, sospecharlo, por ejemplo, en laboratorio, que eso no se los había comentado, es a lo mejor en las pruebas de funcionamiento hepático, que se las pueden pedir de rutina, a lo mejor en algún check-up, que también así es muchas veces como se detectan estos pacientes, cuando hay alteración en las enzimas hepáticas, las transaminasas. Eso nos puede hacer sospechar que puede haber ahí algún problema del hígado y que esté normal tampoco lo descarta, porque tanto virus B como virus C pueden tener fluctuaciones en la elevación de estas enzimas. ¿Y cómo confirmamos el diagnóstico? Nuevamente con un perfil viral de hepatitis. Hepatitis C, medimos anticuerpos,
lo confirmamos o decimos que es crónica cuando estos anticuerpos persisten positivos 6 meses después, y después de esto viene una carga viral, que esta nos va a servir, y el genotipo, también, perdónenme, eso no se los dije. El genotipo, la carga viral, también nos van a servir para determinar qué tratamiento. En el caso de la hepatitis B, también el diagnóstico se hace con un perfil de hepatitis viral, que este sí es un poquito más complejo porque son más anticuerpos los que medimos, y dependiendo cuáles estén positivos, cuáles estén negativos, sabemos si es una infección aguda, si es una infección crónica y si es una infección activa, o si el virus se adquirió y se curó la infección. Y bueno, y también para esto tenemos tratamiento que parte del tratamiento, para decidir qué tratamiento y cuánto tiempo, en ambas, B y C, necesitamos saber el grado de afectación del hígado, o sea, qué tanta fibrosis tiene el hígado, y existen, les repito, herramientas no invasivas, algunas en sangre, otras el FibroScan, y si no, una biopsia. Bueno. ¿De cuál me dijiste, de Victoria? Bueno, me preguntan que a qué hora va a ser la plática el día de mañana. Va a ser igual, a las 4 de la tarde. ¿Qué pudo haber pasado en este? Mira, me preguntan, anticuerpos C positivo, no otra comorbilidad, fibrosis, carga viral menos de 14 en diferentes laboratorios. Aquí lo que tal vez pudo haber pasado es que la paciente tuvo la infección, pero la curó. O sea, hizo anticuerpos, se detectan los anticuerpos y por eso la carga viral ahorita es teóricamente es indetectable. Entonces, es una paciente que no ameritaría tratamiento, pero bueno, les repito, mañana el tratamiento se va a tocar más a fondo a las 4 de la tarde. Dice, en pacientes con cirrosis hepática de tiempo de evolución prolongado, ¿cuál es el porcentaje de presentación? Bueno, las manifestaciones, un paciente con cirrosis puede estar mucho tiempo asintomático. O sea, que se adquiera la infección a que el paciente se haga cirrosis pueden ser más o menos 20 años. Una vez que el hígado es ya cirrótico, que eso lo determinamos, les repito, con marcadores no invasivos o con una biopsia, de a que sabemos que el paciente ya tiene cirrosis, a que hace síntomas, pueden pasar más o menos 7 años en promedio. Y las manifestaciones típicas de la cirrosis, o sea, cuando ya el paciente se descompensa, ¿qué es lo que podemos ver? Lo más común o la primera síntoma que aparece habitualmente es agua en el abdomen, eso se llama ascitis. Otra manifestación también muy frecuente es sangrados por varices esofágicas. Puede haber también coloración amarillenta de la piel, y el porcentaje de presentación, bueno, ya que aparece una descompensación, lo habitual es que vayan apareciendo más descompensaciones, y les repito, la que habitualmente ocurre primero es líquido en el abdomen. Dice, buenas tardes, fui paciente hace 5 años con diagnóstico de hepatitis C. Entré a un protocolo y negativizó mi virus. Mi pregunta es si hay posibilidades que vuelva a reactivarse el virus, y si la respuesta es sí, ¿qué lo generaría? Bueno, es muy poco probable, o sea, es prácticamente mínima la posibilidad que exista. Sería a lo mejor más probable que se volviera a infectar o que se infectara por otro genotipo, pero es prácticamente no imposible, pero la probabilidad es muy, muy, muy baja. ¿Y qué lo podría precipitar? Que usted tuviera alguna otra enfermedad que la inmunosuprimiera, pero las probabilidades son mínimas de que esta infección se reactive, el virus C. Si asimismo, ¿cuál sería el porcentaje de presentarlo en caso de realizar paracentesis de repetición? A ver, déjenme regresar a la pregunta porque no entendí. Bueno, no todos los pacientes van a necesitar, o sea, una vez que forman líquido en el abdomen, bueno, esto ya es un poquito otro tema, pero bueno, es importante en el contexto que estamos hablando de la salud del hígado. Cuando ya se forma ascitis, no siempre van a ser necesarias hacer paracentesis.
La primera herramienta de la que tenemos es restringir la sal y los diuréticos. ¿Cuándo se van a hacer paracentesis? Cuando son ascitis o cuando ya es demasiado el volumen que no se puede movilizar con diurético. Se hace la paracentesis, o sea, la paracentesis es introducir una aguja y sacar líquido del abdomen. ¿Qué probabilidades hay de que recurra? Pueden ser la mayoría de las veces, y es que eso va en relación a qué tanto va disfuncionando más el hígado. Una vez que se hace una paracentesis, hay que darle también diurético al paciente porque la paracentesis lo único que va a hacer es quitar el líquido del abdomen, pero no actúa contra los mecanismos que producen la acumulación de líquido en el abdomen del paciente que tiene cirrosis. Entonces, si se hace la paracentesis y si es una paracentesis de mucho volumen y no se repone con albúmina y no se dan diuréticos, pues es un hecho que ese paciente va a volver a formar ascitis y va a estar requiriendo de paracentesis de repetición. Bueno, ¿qué cuidados nutricionales recomienda? Bueno, para el paciente que tiene cirrosis, parte fundamental del manejo de estos pacientes es el tema de la nutrición. Sí es recomendable que te lleven una valoración o un seguimiento con un nutriólogo. Es muy importante que el paciente con cirrosis no se desnutra porque eso sí puede impactar en el pronóstico del paciente. Y algo que antes se hacía mucho era no le den mucha carne porque eso le va a dar más una complicación que se llama encefalopatía, o el paciente con cirrosis no puede comer nada de sal porque va a formar líquido en el abdomen y entonces lo que pasa es que el paciente se desnutre, y un paciente con cirrosis y desnutrición, eso es grave, o sea, eso puede ser peor, puede ser contraproducente, pueden tener más riesgo de otras complicaciones. Entonces, en general las proteínas que requieren son proteínas de alto valor biológico y la mejor manera de poder lograr esos requerimientos es con el apoyo de un especialista en nutrición. Dice, cuando las carnes rojas, gluten, lácteos inflaman el estómago, causan estreñimiento y muchos gases, ¿qué puede ser? Bueno, esto podría ser, digo, ya no necesariamente relacionado al hígado, esto parecería más bien que podría ser algún problema de intestino irritable o algún tema de alguna alergia alimentaria. Digo, para estar más seguros de cuál sea el problema, pues sí vale la pena que sea una valoración por un gastroenterólogo, pero esto pareciera más un tema de algún trastorno funcional gastrointestinal, estómago, intestino irritable, no tanto por problemas del hígado. Ahora, también un paciente que tiene cirrosis no quiere decir que esté exento de otras enfermedades, puede tener cirrosis y además intestino irritable. O sea, estos síntomas que preguntan pues no son específicos del hígado, pero puede ser que si es un paciente que tiene cirrosis, además tenga problemas de intestino irritable y por eso tenga estos síntomas. Bueno, aquí me piden un resumen de los anticuerpos. Me imagino que están preguntando por los del virus de hepatitis B. Bueno, de manera muy general, lo que tienen que saber como pacientes es que el virus de hepatitis B buscamos el antígeno de superficie y buscamos anticuerpos contra el antígeno de superficie. El antígeno de superficie, ¿qué significa? Si está presente o si tenemos anticuerpos, es que en algún momento tuvimos contacto con el virus de la hepatitis B. Otros anticuerpos que buscamos es anticuerpos contra el core. El core es otra proteína que tiene este virus y el del core lo que buscamos son dos tipos de anticuerpos, IgG o IgM. Esto para diferenciar si es una infección aguda o si es una infección crónica. Si los que están positivos son los anticuerpos contra el IgM, quiere decir que estamos ante una infección aguda por virus de hepatitis B. Si los que tenemos positivos son los IgM, eso significa que la infección por virus B es crónica. Otros anticuerpos que buscamos en el perfil viral de hepatitis B es el antígeno E y los anticuerpos contra el antígeno E. Esto nos habla de si el virus está replicando o no se está replicando activamente. Y algo también, por ejemplo, el paciente que tiene anticuerpos contra el antígeno de superficie y todo lo demás está negativo y no tiene antígeno de superficie, ese es un paciente que se vacunó, o sea que los anticuerpos son por la vacunación. Y esto,
les digo, el perfil de hepatitis viral es complejo, es complicado. No incluso cualquier médico general está entrenado para poder leer, por así decirlo, un perfil viral de hepatitis. O sea, aquí el médico es el que tiene el entrenamiento, es un gastroenterólogo, un internista tal vez, pero un gastroenterólogo es quien tiene más entrenamiento y más, ¿cómo se dice? Más preparación para saber leer un perfil de hepatitis viral por infección, para un perfil de hepatitis B, que es, les digo, es un poquito más complejo, o sea, porque miden todos estos anticuerpos que yo les digo y dependiendo si el antígeno o los anticuerpos o qué anticuerpo es el que está positivo, es como sabemos si es una infección aguda, si es una infección crónica o si es una infección que está activa replicándose. Y bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Luego, de todas formas, si tienen más preguntas, por favor, no duden en escribirlas. Vamos a tratar de contestar todas las preguntas. Les agradezco mucho que hayan estado pendiente a esta segunda plática. Y recordarles que el día de mañana es el tema de tratamiento de la infección por virus de hepatitis, que fundamentalmente va a ser dirigido al virus C, que veo que tenemos muchas preguntas al respecto, entonces no se pierdan mañana la transmisión, igual a las 4.